Pues vamos a empezar esta segunda sesión de la mañana, que se va a dedicar más a los aspectos intelectuales, desarrollo intelectual y de salud mental. Nuestro primer ponente es el profesor Celso Arango, director del Servicio de Psiquiatría Infantil y de Adolescencia del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Ha sido también director del CiberSAM, que es una red de investigación de salud mental nacional, y nos va a hablar sobre el perfil neurocognitivo de las personas con Jacobsen, estudio actual del programa Genética y Salud Mental. Pues muchas gracias, Sisto. Voy a poner aquí. ¿Se oye bien? Fenomenal, muy bien, me voy a poner aquí. Un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes. Como ha dicho Sisto, mi nombre es Celso Arango, yo soy médico psiquiatra, trabajo en otro hospital del Servicio Madrileño de Salud, no muy lejano a este, que es el Hospital Gregorio Marañón, donde tenemos un servicio de psiquiatría para niños y adolescentes, y tenemos también algún programa específico que la verdad es que pues viene no muy apropiado para discutir en el día de hoy. Antes de nada quería aprovechar para agradecer a Cosme, a Ximena, la oportunidad que nos dan de estar aquí con todos ustedes y cómo no, a Sixto por organizar estas jornadas, invitarnos a las mismas, como hace muchas ocasiones. Y la verdad es que después de trabajar unos años con Sixto se da uno cuenta que tiene muchísimas cualidades y atributos, y desde luego Sixto es un buen médico, pero sobre todo es un médico bueno, y eso es algo que destaca por encima de lo demás. De esto les voy a hablar en los próximos 20 minutos con este índice, Programa de Genética y Salud Mental de nuestro hospital, que es un programa que abrimos hace pocos años y que lleva en funcionamiento no mucho tiempo, pero que sí ha ido adquiriendo un protagonismo importante dentro del servicio y una demanda cada vez mayor, lo cual nos ha obligado a implementar y a mejorar algunos de los servicios en profesionales, etc. Como les voy a hablar al final de un estudio que vamos a hacer con la Asociación 11Q España, pues les he traído ejemplos de otros estudios que o bien hemos realizado o estamos realizando con otros cuadros genéticos de etiología conocida y en todo lo que tiene que ver con la comorbilidad con patología psiquiátrica. ¿Qué sabemos del perfil cognitivo? Sobre todo, ¿qué no sabemos del perfil cognitivo y qué nos falta por saber? Y de psicopatología en el 11Q. Y acabaré, como decía, con este estudio que se iniciará en muy breve espacio de tiempo, en las próximas semanas. Como les decía, yo trabajo en un Hospital Gregorio Marañón, donde tenemos un instituto de psiquiatría y salud mental con toda la atención a salud mental integrada, y dentro de ese instituto hay un servicio de psiquiatría niño y adolescente y hay un programa específico que se llama Genética y Salud Mental. Y ese programa nace, ustedes habrán oído hablar mucho de medicina personalizada, medicina de precisión, ¿no? Es algo que se está hablando cada vez más, ¿no? Es algo muy antiguo. Yo siempre digo que mi hospital, que se llama Gregorio Marañón era un ilustre médico, sobre todo endocrino, que tenía grandes mentores. Uno de sus mentores, José Letamendi, fue el que acuñó el término ese de que no existen enfermedades, ¿no? Sino personas que padecen una enfermedad, porque cada persona es distinta al resto, ¿no? Y no podemos hablar de la diabetes en general, ni del ictus en general, ni de la esquizofrenia en general. Entonces, con esa idea de que los avances en medicina, los avances en nuestra área de conocimiento en la psiquiatría están revolucionando el conocimiento que tenemos, y hace, para que se hagan ustedes una idea, hace 10 años, 15 años, el porcentaje de niños, adultos, en los cuales con una discapacidad intelectual o con un autismo nosotros éramos capaces de identificar la etiología, la causa, o si esta es genética, qué gen es el que está o qué alteración genética es la que está produciendo este cuadro, era aproximadamente del 1%. Teníamos pues, X frágil y poquito más. A día de hoy, con las nuevas técnicas de secuenciación que les han contado, llegamos al 20, 25, hasta incluso el 30% en algunos casos.
O sea, que ha habido una revolución enorme. Y eso significa que cada vez somos más capaces de identificar etiologías independientes, distintas una de otra, que aunque al final en muchas ocasiones tienen una vía final común de expresión, acaben produciendo ansiedad o acaben produciendo depresión o acaben produciendo discapacidad intelectual, probablemente en lo que es su tratamiento etiológico sea distinto, aunque al final, ya digo, tratemos a nivel sintomático como hacemos con el que tiene fiebre, independientemente de que tenga, por qué es la fiebre, ¿no? que le damos aspirina. Entonces, con esa idea en la cabeza abrimos este programa de psiquiatría genética y salud mental. Desde siempre hemos colaborado y trabajado muy cercanamente y estrechamente con el INGEN, con el Hospital La Paz, fundamentalmente con Sisto García Miñaur. Todo empezó por un interés inicial en una patología de las que les hablaré posteriormente, que es otra de elección, en lugar del 11Q, pues en este caso es la 22Q11. De hecho, un porcentaje importante de los pacientes, que son estamos alrededor casi ya de los 150 casos, tienen esta patología. Y lo que hacemos es una valoración psicopatológica y en muchas ocasiones también una evaluación neuropsicológica y intervenciones cuando esto es necesario. Contamos con 2 psiquiatras, 2 psicólogos, para cualquier edad, o sea, vemos desde los 0 hasta los 100 años y estos 4 profesionales tienen una dedicación parcial. Entonces, ¿cuál es el papel de los profesionales como nosotros de la salud mental en trastornos de etiología genética? Fundamentalmente 3. Prevenir, y prevenir, si nosotros hablamos de prevención primaria, estamos hablando de intentar que haya menos casos nuevos de algo. Y les voy a poner un ejemplo. Si nosotros sabemos que hay una alteración genética, una delección en este caso, que tiene unos riesgos y unas posibilidades del 50%, del 70%, del 30%, de tener una patología y conocemos intervenciones que pueden disminuir esa patología, pues esa es una muestra donde estamos obligados a hacer algo. Es decir, nosotros sabemos que podemos, con el entrenamiento parental, con técnicas de intervención en colegios, etcétera, sabemos que hay cosas que podemos modificar. Lo que pasa es que es muy caro hacerlo de forma universal, ¿no? Oye, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer con todos. Hay cosas que a forma universal lo hacemos, ¿no? Con el yodo en la sal o con la prueba del talón, etcétera. Pero intervenciones universales suelen ser muy caras porque afectan a toda la población. Pero si somos capaces de identificar un subgrupo de la población que tiene muchísimo más riesgo de tener esa patología, ahí sí es coste eficiente el hacer una intervención, ¿no? Entonces, si tenemos patologías o cuadros genéticos donde tienen mucho riesgo de tener una patología psiquiátrica, podremos hacer prevención y les pondremos algunos ejemplos. Detección precoz. Bueno, ya ha aparecido, ya está dando sus primeros síntomas. Sabemos en medicina y, por lo tanto, también en psiquiatría que la intervención precoz, cuanto antes detectemos y antes tratemos, mejor es el pronóstico. Y eso pasa con la inmensa mayoría de los cuadros médicos. Y pasa también con la ansiedad, y con el insomnio, y con la depresión, y con los trastornos psicóticos. Por lo tanto, prevenir, detectar y tratar precozmente, y luego ya, una vez que se ha manifestado la patología, pues ver cuál es el mejor tratamiento y tenemos la posibilidad desde nuestros servicios de hacer tratamientos integrados, de ofrecer tratamientos psicoterapéuticos o simplemente de información a familiares, de riesgo de heredabilidad de determinadas patologías psiquiátricas, cuando se tienen estos cuadros genéticos, farmacológico, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son los 3 pilares que sustentan el programa de genética y salud mental de nuestro hospital. Va a depender esas distintas intervenciones mucho del momento evolutivo en el que nos encontremos, y las intervenciones no van a ser las mismas para un niño en los primeros estadios que luego en la adolescencia, porque además la manifestación de los trastornos psiquiátricos también depende de la edad, y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no aparece a los 16 años, aparece mucho antes, y el autismo no aparece a los 6 años, aparece mucho antes, y la esquizofrenia no aparece a los 6 años, aparece mucho después.
y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, las intervenciones van a depender del momento evolutivo. En el momento preescolar, screening de dificultades, sobre todo que tengan que ver con el aprendizaje temprano, proporcionar información y consejo. Con muchos de los niños que estamos viendo son niños sanos y van a seguir siendo sanos el resto de su vida. Lo que pasa es que tienen más riesgo que la población general, y por eso lo estamos viendo. Pero como ven los pediatras en la consulta del niño sano, un niño nace sin ninguna patología y ningún trastorno, y hay una serie de cosas que es importante detectar pronto, y por eso se hacen esas visitas en pediatría del niño sano. Pues de esa misma manera hacemos nosotros muchas visitas, y niños que están completamente sanos, les decimos, pues venga usted dentro de un año, 12 meses, y vamos a seguir haciendo una serie de preguntas, hito, que nosotros sabemos que son como semáforos, que si se encienden tendremos que profundizar y estudiar con mayor detenimiento. Perdón. Nos coordinamos con otras especialidades, con el sistema educativo, servicios de atención temprana, y damos apoyo parental en esos primeros estadios donde hay pues muchas veces el shock de haber recibido el diagnóstico de que tiene mi hijo, y he estado leyendo y me he metido en internet y he visto que tiene todos estos problemas y a ver si no va a tener un trastorno mental grave, etcétera, etcétera. En primaria, monitorización del estado de salud. Problemas como muy frecuentes, retraso en el lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, intervenciones escolares, ecológicas, para que se mejore ese aprendizaje, acoso escolar, del que les hablará después de la comida la doctora Covadonga Martínez Díaz Caneja, que es otra de las psiquiatras que está en este programa de psiquiatría y salud mental, genética y salud mental. Evaluación neurocognitiva, tenemos neuropsicólogos especialistas en neuropsicología que lo que hacen es no solo un test de inteligencia y nos dicen qué cociente intelectual tiene la persona, sino que son capaces de detectar áreas de fortaleza, áreas de debilidad, en cuáles hay que trabajar. Son niños que en ocasiones tienen vidas frustrantes, ¿no? La sociedad, los hospitales públicos, los colegios, tal, están muy hechos para lo normativo. Y cuando las cosas van bien, y da igual dónde vaya, y da igual lo que haga, y las cosas fluyen y tal. Y cuando hay problemas es cuando se detectan los buenos sistemas de los malos sistemas, ¿no? Ante la excepcionalidad es cuando surge lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Y entonces están muy acostumbrados a escuchar no, a escuchar mal, a escuchar no lo saben hacer, a compararse con sus hermanos, si los tienen, a ver que no son muy parecidos, ¿no? Entonces, todo lo que sea detectar fortalezas, áreas donde que sean gratificantes, que hagan bien, ¿no? Que aunque sean cosas mínimas, que sea reconocer una canción, la música, ¿no? O el que sea la pintura, los dibujos, o las relaciones sociales, lo que sea, es fundamental, ¿no? Entonces, conocer esas áreas de fortaleza frente al resto, que se deben incluso potenciar más, es muy importante. Seguimos con el apoyo familiar, y ya en la adolescencia, que es una etapa crítica para cualquier adolescente, y los que tenemos hijos en adolescencia lo sabemos, y crítica también cuando se tienen algún cuadro genético que puede aumentar el riesgo de que en este momento eclosionen muchas patologías psiquiátricas. Luego también hay una serie de principios generales, quiero decir, igual que hablaba, ¿no?, en medicina de precisión, lo que sabemos a ciencia cierta es que en muchas ocasiones lo que no aparece como efecto secundario, como riesgo de seguridad, de tolerabilidad en la población general, aparece en niños que tienen alteraciones genéticas, y vemos incluso efectos paradójicos. Ustedes conocen el diazepam, ¿no?, el Valium, que se utiliza para sedar, porque es sedante, o para dormir, pues en muchos de estos niños con autismo, con cuadros genéticos, produce un efecto paradójico, y les damos un poquito de Valium y se suben por las paredes. O sea, que los hiperexcita en lugar de sedarlos. Y eso es algo que lo conocemos, y vamos, por eso en esta población siempre utilizamos el menor número de tratamientos farmacológicos a la menor dosis posible, y siempre vamos iniciándolos de forma muy espaciada en el tiempo y con dosis ascendentes pequeñas, lo más pequeñas posibles, ¿vale? Comorbilidades médicas, claro, en muchas ocasiones no solo tienen un problema de insomnio, un trastorno de ansiedad, o una fobia social, o un trastorno de atención.
eso aparece con otras comorbilidades médicas. Entonces, los tratamientos que utilizamos, por ejemplo, si vamos a dar en un niño que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad un estimulante, metilfenidato, el metilfenidato tiene efectos cardíacos. Y si esa patología, ese problema genético está produciendo alteraciones cardíacas, pues tenemos que tener siempre mucha más seguridad y precaución con todas las medidas, sobre todo farmacológicas, que utilizamos. Por tanto, necesidad de abordaje personalizado, una llave para cada paciente. ¿Y qué tipo de, en un programa como este, cuáles son las preguntas habituales y qué es lo que las familias quieren saber? Pues el futuro, ¿no? ¿Aumenta esto el riesgo de que haya psicopatología? ¿Aumenta el riesgo esto de que haya trastornos mentales? ¿Y qué trastornos mentales? ¿Y con qué frecuencia, ¿no? ¿Y qué grado de dependencia? Es la pregunta que nos hacemos todos los padres, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros desaparezcamos? ¿Quién se va a ocupar de ellos, dependiendo del nivel, ¿no?, de autonomía que tengan o no tengan? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? ¿Cuál es la potencialidad? Muchas veces son, naturalmente, preguntas sin respuesta, ¿no? Pero es importante, la respuesta hay que darla. La respuesta en muchas ocasiones es, pues no lo sé, ¿no? Pero hay que darla. Pero va a depender mucho de esta situación, de esta otra, etcétera, etcétera. Y eso, desde luego, es siempre reconfortante. Aspectos que tienen que ver con la genética, ¿no? Pues no solo la genética de las posibilidades, que son el asesoramiento genético, ¿no?, que pueden dar nuestros compañeros aquí, sino si ya tiene un trastorno mental, cuáles son las posibilidades, ¿no?, de que lo tenga un hermano suyo, pues si es por la alteración genética o es por algo más, o viene de la familia, o si son independientes o no son independientes. Características del comportamiento. Esto es, claro, una de las cosas que más escucha un psiquiatra infantil que ve adolescentes es: doctor, es que mi hijo de 16 años pasa mucho tiempo con el móvil y en las redes sociales. Le digo, ya, eso no es psiquiatría, señora. Eso es la vida, como es. Entonces, diferenciar, o tiene rabietas, o no me hace caso, o llega tarde a casa, o lo que sea, ¿no? O no quiere estudiar. El diferenciar lo que son aspectos esperables o dentro de la normalidad, o lo que realmente puede ser producto del cuadro genético o mental. Aspectos que tienen que ver con la educación, educación especial, educación ordinaria. Dentro de la educación ordinaria, necesidades educativas especiales, aulas específicas dentro de colegios normales, educación privada. Son preguntas que nos hacen mucho, dependiendo de la patología que tengan. Tratamientos y nuevas terapias. Es que me ha dicho mi vecina del cuarto que le ha dado esto y funciona fenomenal, o he visto en Google que tal. No, lamentablemente hay mucho comerciante en la desesperación. Y esto lo hemos visto ahora con autistas, ¿no?, que les estaban dando, pues, derivados de la lejía y auténticas barbaridades. Y hay gente que es capaz de enriquecerse con la desesperación de los demás. Y cuando uno abre Internet se encuentra con curaciones de cualquier cosa a cualquier precio, ¿no? Y es algo que nos está sucediendo cada vez más. La adolescencia, nuevos comportamientos y luego, pues, no solo preguntas que nos hacen a nosotros, sino preguntas que también hacemos nosotros de cómo podemos ayudar. Fundamental. Yo he tenido la oportunidad y la suerte de estar algunos años en países anglosajones como el Reino Unido y Estados Unidos, y donde nos llevan una delantera muy importante en lo que es el mundo del tercer sector, el asociacionismo, y es algo que es fundamental. Al final uno se da cuenta que la mayor parte de las cosas no las consiguen los profesionales, las consiguen las familias. Por algo tan sencillo, tan directo y hasta casi tan triste como que cuando los que al final gestionan la sanidad, los que gestionan todo, son políticos que no son técnicos y desconocen mucho, y al final lo que hacen es transforman la solicitud en número de votos, ¿no? ¿Cuánta gente está detrás de esto? Pues está detrás un gran profesional que sabe mucho y tal, pero ese es una persona. Está detrás una asociación de familiares, esos cuántos son, ¿no? Y cuando se reúnen tienen mucha más fuerza. Pero la verdad es que las cosas se consiguen así en otros países y seguro que en este. ¿Por qué hay una mayor incidencia y prevalencia de cuadros psiquiátricos en la inmensa mayoría, muchas de estas patologías genéticas? Porque probablemente, esto lo digo con sesgo, pero
con el convencimiento de la evidencia, nuestro órgano más importante es el cerebro. Y eso los genes lo saben. Y el número de genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso central es la mayoría, o sea, la 70, 80%. La mayor parte de los genes tienen algo que ver con el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, claro, cuando a uno le falta un gen, o le faltan 20, o 40, o 50, o 100, esos genes que codifican proteínas, esas proteínas están relacionadas con cómo se desarrolla nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro no madura y no se desarrolla de forma típica, de forma normal, pues aparecerán los síntomas o los cuadros o las patologías psiquiátricas que conforman las enfermedades que nosotros tratamos. Y esa es la explicación de por qué cuando a uno le falta un gen o varios es posible que tenga aumentado el riesgo de tener discapacidad intelectual, problemas de atención, ansiedad o insomnio. Además, eso es lo que causa, cuando uno tiene esos problemas, es un ser que está más expuesto y tiene una serie de, aparte de otras comorbilidades físicas, más posibilidades, como dirá Cova con posterioridad, pues que abusen de él en el colegio o de que tenga una serie de traumas o incluso pues, que tenga abuso físico. Es decir, hay mucho más, se maltrata mucho más al niño con discapacidad que al niño que no tiene discapacidad. Es uno de los factores de riesgo mayores para que te abusen de ti físicamente o sexualmente es que tengas una discapacidad, porque se va por el vulnerable, ¿no? Experiencias traumáticas, etc. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo vamos de tiempo, Sisto? Nos quedan 7 minutos, ¿no? Fenomenal. ¿Qué hemos hecho en otros estudios? Bueno, ya le digo, a ustedes esto ni les va ni les viene, porque estos son otras de lecciones, pero simplemente a modo de ejemplo de qué es lo que podemos hacer desde un programa como el nuestro. Esta es otra de lección, 23Q, Phelan-McDermid, y esto es un estudio que hicimos también, en este caso, con la asociación de Phelan-McDermid. Estudiamos 60 casos, también es un cuadro poco frecuente, aunque algo más frecuente que el 11Q, con una edad media de 10,5 años, nivel de lenguaje, 70% sin lenguaje, discapacidad intelectual, dificultades motoras y regresión. Estos datos de este estudio que hemos hecho con la asociación. Lo que hemos visto es que hay un 15%, un 14% que tienen, un 15% que tienen autismo, y hay un porcentaje bastante importante que tienen lo que nos llamamos, están dentro del espectro, o sea, tienen reminiscencias o tienen síntomas que evocan y que algunas dificultades asociadas con, como puede ser restricción de intereses o dificultades de las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con el autismo. Estos son entrevistas semiestructuradas, estos son familiares, el ADR, problemas de interacción social, comunicación, en muchos casos superan el punto de corte de tal. Y son en muchos casos chicos que nadie les había dicho que tenían esa serie de problemas. Y al final no hay una cura para el autismo y uno no tiene, mire, pues como tiene autismo le doy esta medicina, se la toma 3 veces al día y se ha curado. No, pero el conocimiento de lo que les pasa ayuda en muchas cosas, entre ellas el tener acceso a distintos recursos dentro del sistema educativo, del sistema social, de dependencia, de clases específicas, aulas específicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es importante tener ese conocimiento y esos informes que así lo avalan, ¿no? Mucha psicopatología en general, aspectos que tienen que ver con sociales, muchísimos problemas de atención, tanto en los chicos como en las chicas. Ya digo, estos son los resultados del estudio que hicimos con Phelan-McDermid. Problemas dentro del perfil sensorial, táctil, movimiento, corporal, y mucha comorbilidad física, alguna de la cual, como diré, tiene que ver, por ejemplo, con alteraciones del sueño. Y entonces vemos familias que el sueño es fundamental. O sea, el que uno haya dormido bien o no haya dormido bien, el niño y la familia, cambia completamente el día siguiente, y la calidad de vida. Y el estar cansado, y sobre todo estar cansado durante muchos días, produce irritabilidad, y la irritabilidad produce que seamos más intransigentes y menos flexibles con el niño y saltemos más rápidamente. Y a veces un poquito de melatonina por la noche, unas pautas de higiene del sueño,
hacen que el niño duerma bien, los padres duerman bien y al día siguiente se vea todo de forma distinta. 22Q, también todos estos estudios están hechos en colaboración con Sixto García Miñaur y con el servicio de aquí, con el INGEN de Genética de la Paz. Aquí en este caso vimos pues, personas de cualquier edad que tienen esta delección y también vimos un gran número de psicopatología, en muchos casos ya que se había comprobado y en otros casos que no estaba detectada. Esta delección en concreto aumenta mucho el riesgo de síntomas psicóticos, por ejemplo, el escuchar voces, tener alucinaciones o tener delirios, y vimos que aproximadamente un 40% de los pacientes tenían o habían tenido en algún momento algún síntoma psicótico o incluso un trastorno psicótico. ¿Qué sabemos del perfil cognitivo? Pues hemos visto el estudio de Grossfeld y poquito más. Hay muy pocos casos y eso hace que haya muy poca literatura, ¿no? Para que se haga una idea, la N mayor, que nosotros estamos acostumbrados en las publicaciones que hacemos pues, a publicar artículos de 100, 200, 300, 500 ¿no? Casos. Cuando no hay tantos casos, pues lo que tenemos son muy pocos casos y ahí se hace más difícil generalizar, ¿no? lo que existe y lo que no existe para otros. Peor lenguaje receptivo, lenguaje receptivo mejor que el lenguaje expresivo, la capacidad de entender y comprender en lugar de expresarse. Los otros estudios de Coldren, Fish, más recientes, en algunos de ellos sí encuentran, los dos primeros, una relación entre la cantidad de material genético deleccionado, inexistente, el número de genes, y la discapacidad intelectual o el cociente intelectual, y en otros no hay relaciones significativas. Por lo tanto, no es algo claro y con estas Ns no sabemos si es que no existen, si es que no hay suficiente tamaño muestral o por qué no lo encontramos. Trastornos del espectro autista. Nosotros en el Gregorio Marañón tenemos otro programa independiente, que es un programa para autismo, tanto admitida como diagnóstico diferencial. Vemos más de 3.000 personas con autismo, vemos más de 40.000 consultas al año de niños y adolescentes en todo el instituto y prácticamente casi más de 5.000 o 6.000 son solo de personas con autismo. 8 de los 17 sujetos en este estudio también quiero remarcar que son Ns muy pequeñas, pero bueno, para lo que estamos acostumbrados en investigación. 8 tenían rasgos consistentes con diagnóstico de TEA y no hubo correlación con el tamaño de la elección. Un caso de trastorno bipolar, pero el trastorno bipolar es algo muy frecuente, ¿no? El 1 o 2% de la población general, si salimos aquí fuera, va a tener algún trastorno psicótico. Por tanto, esto no es representativo ni muchísimo menos. Problemas en la adquisición del lenguaje, con necesidad de usar medios, por tanto, fundamental. Esto es como aprender inglés. Aprender inglés con nuestra edad es muy difícil. Y el conseguir que un niño adquiera la máxima capacidad con la potencia con la que se viene al mundo de tener el lenguaje, etcétera, eso se consigue en los primeros años de vida. Por lo tanto, es fundamental el detectarlo pronto y el ponerle, ¿no?, su logopeda o su terapeuta en los primeros años de vida. La mayor parte de los casos aprenden a hablar, en muchos casos, como nos recuerda Grossfeld, el lenguaje receptivo es mejor que el expresivo. Problemas de conducta, rabietas. Claro, aquí muchas veces es muy complicado saber por qué son las rabietas. Las rabietas muchas veces obedecen a la frustración de no saber hacer algo, no poder hacer algo. Tenemos que adecuar las expectativas de los padres a lo que pueden hacer, las comparativas de ellos con sus hermanos que son más pequeños que ellos y están todo el rato comparándose, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿no?, un buen consenso, la diferencia ¿no?, entre el padre y la madre, lo que le exige uno y lo que le exige otro, por cuando no están, pero si lo puede hacer, pero si no, pero si lo está haciendo. Bueno, eso es fundamental, ¿no?, el que se pueda hablar en la consulta y con los profesionales y luego trabajar en casa. Motor, importantes problemas de motricidad fina y motricidad gruesa en la mayor parte de los pacientes. No, a diferencia de otros cuadros, como aparece mucho en el autismo, que hasta el 20-30% puede tener cuadros de epilepsia, no parecen muy frecuentes, con solo 3 casos de 110, que no es muy distinto de la población general. Problemas del sueño, es lo que decía antes, 23% problemas del sueño, 54% en algún momento han tenido problemas del sueño, sueño inquieto. Algunos de estos son
tratamientos sencillos para nosotros, que son sintomáticos, ¿no? Y de inquietud, de sueño, de cuadros de ansiedad, etc. Entonces, en conclusión, la mayoría de los niños tienen discapacidad intelectual, se sugiere una asociación entre el tamaño, pero no está clara, y una gran variabilidad. Y ya, último minuto, para dar el pistoletazo de salida al estudio que, gracias a la colaboración de la Asociación 11Q España, vamos a poder hacer entre el Hospital de la Paz y el Gregorio Marañón, donde vamos a ver, en la siguiente, hasta una N esperada de 35 casos, que simplemente con que tengan criterio de inclusión de diagnóstico de síndrome de Jacobsen, confirmado molecularmente, por eso los van a tener que ver aquí en genética, y un consentimiento informado de los padres o tutores legales de aquellos que sean menores y que no estén incapacitados, pues vamos a incluirlos en el estudio. Y en el estudio lo que vamos a hacer es hacer un perfil cognitivo de inteligencia, grado de desarrollo, con áreas de fortaleza, debilidades, comportamiento, ver comportamiento adaptativo. Vamos a evaluar si hay o no hay síntomas del trastorno del espectro autista, alteraciones de procesamiento sensorial, vamos a evaluar si hay problemas de hiperactividad, atención, rendimiento, cómo puede influir esto en el rendimiento académico y explorar psicopatología en general. Y con eso vamos a generar un informe que les vamos a dar a los padres o representantes legales de estos niños. Los objetivos del estudio, penúltima diapositiva, realizar la caracterización fenotípica, o sea, la expresión, ¿no? lo que vemos, neuropsiquiátrica del síndrome, correlacionar la información que obtenemos con la información genética y clínica que tenemos disponible, y el objetivo global es la mejor comprensión del fenotipo, o sea, de lo que se ve externamente, que facilitará la delimitación de objetivos de tratamiento y permitirá personalizar el seguimiento médico. Alexandra Garris, que está también, Alexandra, levanta la mano, aquí. Alexandra es la persona que hemos contratado para que haga las evaluaciones, aspectos más neuropsicológicos. Otros profesionales de nuestro servicio harán también alguna de esas evaluaciones. Este es su correo electrónico y desde ya, vamos a empezar en el mes de septiembre, pero desde ya todos aquellos que estén interesados pueden mandarle un correo a Sandra y ella se encargará de, junto con la Asociación 11Q España, de gestionar las visitas, y cuando pueden venir, nos consta que la mayor parte de ustedes son de fuera de Madrid, para facilitarles aquellos días que les vengan mejor. Y este es el equipo del servicio del Gregorio Marañón. Muchas gracias por su atención.